Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra estimadísima matrona Eris. Salve, Eris. En el programa de hoy vamos a hablar de la noche de San Silvestre, como sabéis es el 31 de diciembre, y vamos a hablar también de cómo esta noche está relacionada estrechamente con las historias de brujería de nuestro territorio, a las que daremos un breve repaso por el folclore. Así que, queridos oyentes, feliz año nuevo civil y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. La noche del 31 de diciembre es considerada ahora por todos nosotros como la noche del fin de año civil, pero esto no siempre ha sido así. Tradicionalmente esto se lo debemos a Roma. En Roma, el año administrativo, el año político, comenzaba el 15 de marzo. Esta fecha tuvo que ser cambiada por obligación debido a un hecho militar y político que tuvo mucha relación con nuestra península ibérica, más concretamente con la ciudad de Ségeda. Esta ciudad era una ciudad celtíbera, estaba habitada por los velos y digamos que Roma nunca lo tuvo fácil a la hora de entrar en la península ibérica y apoderarse de ella, y digamos que los velos le dieron mucha caña bélica, nunca mejor dicho. Precisamente esta guerra firmaron un tratado de paz en el año 179 en el que pues velos y romanos decían no luchar más, prometían no hacer nada y así, de esta manera, pues ellos no construirían más ciudades, los velos, y Roma no atacaría más. Pero, el año 154 a.C., Ségeda realizó una ampliación de la muralla y Roma lo interpretó como una ofensa, puesto que era una violación del Tratado de Paz. Por eso, debido a la urgencia militar que tenía Roma por controlar la ciudad de Ségeda, decidieron adelantar la fecha del nombramiento del cónsul, es decir, en lugar del 15 de marzo, hacerlo el 1 de enero para que así la campaña militar pudiese comenzar lo antes posible. Esto fue el hecho que marcó que el principio de año de ese año, el 154, se adelantara unos pocos meses y ahora, desde entonces, se celebra el fin de año el 31 de diciembre y el comienzo el día 1, porque gracias a los velos de Ségeda, pues el fin de año comienza un poco antes porque todo iba a acabar en guerra. Pero nosotros no queremos hacer incidencia en que el 31 de diciembre es el fin de año por un cambio de agenda en la política romana, sino que queremos remarcar que la noche del 31 de diciembre es, tradicionalmente, la noche de San Silvestre y una de las noches más brujas de todo el año. Precisamente por ello, hoy queremos ofreceros un programa en el que no solo hablaremos de las tradiciones de San Silvestre, sino también vamos a leer unos pocos cuentos y comentarlos de nuestras queridas brujas de la península. Y es que si miramos los calendarios neopaganos, normalmente las celebraciones a las que se da más importancia son pues el 31 de octubre, que sería Samhain, o Samaín, depende de cómo lo queramos pronunciar, y el 31 de abril, que es Beltane, o Beltane, o como lo queramos pronunciar, ¿no? Sin embargo, si nos acercamos a las tradiciones propias de nuestro territorio, vamos a ver que las dos noches brujas por excelencia son San Juan, que coincide más o menos el 24 de junio y coincidiría o se acercaría al solsticio de verano, y la otra noche sería San Silvestre, que es el 31 de diciembre y que quedaría próximo al solsticio de invierno, precisamente en ese periodo que comentaba Carlos antes, que va desde la noche de Navidad hasta la noche de Reyes, la Epifanía, en las que tradicionalmente pues reina la oscuridad y el desgobierno. Históricamente venimos de un pasado en la que la religión cristiana ha impuesto muchas de sus ideas y de alguna manera estas ideas pues nos han calado y han digamos ido a parar a nuestro inconsciente o como lo queramos llamar. Esto ha hecho, ¿no?, que de alguna manera tengamos esa ilusión de que el tiempo es lineal. Esta ilusión de que hay un principio y un fin es totalmente monoteísta. En las religiones más precristianas no existía tanto un inicio y un fin y no había nada más ni antes ni después, sino que era un tema más cíclico. ¿Por qué digo esto? Porque estas noches a las que hacía referencia Baile, a las noches del desgobierno, son las noches precisamente del invierno, las noches de después del solsticio, que son las más oscuras y las más largas.
también en teoría deberían ser las más frías. Y esto hace referencia al momento en el que, debido a que tanto la Tierra, de una manera física, como nosotros, de una manera también más social, tenemos que retraernos más hacia los hogares, el calor del hogar, el interior de la Tierra, esa parte, estamos retornando de alguna manera al caos primordial, al caos primigenio, en el que se destruye todo aquello que se ha construido durante el año y se regenera para volver el año siguiente. De hecho, es parte de la tradición, ¿no? Al menos romana, recordar a Saturno, el reinado de oro de Saturno, en el que la libertad absoluta, el desgobierno, era precisamente lo que imperaba y por lo tanto todo el mundo era libre y todo el mundo era feliz. Es lo que se intenta recordar en estas épocas más oscuras, donde más está precisamente el frío y la muerte, recordar más la vida y recordar más ese llamado misrule o desgobierno, ¿no? Para de alguna manera ayudar a que ese caos regenere el mundo entero y el tiempo pueda volver a comenzar tradicionalmente en la primavera. No en el fin de año, ya hemos dicho que era algo más político, ¿no? Eso de que sea el 31 de diciembre. Pero originalmente los campos se empiezan a despertar en primavera, que es cuando comienza, digamos, a la vida a resurgir. Esto, el calendario cristiano hizo que muchas fiestas como el carnaval, que tienen que ver con todo este desgobierno, pues se desplazaran más pues de un modo lunar hacia más para febrero o marzo. Y es cierto que hay tradiciones de febrero y marzo en la que aún se siguen ahuyentando espíritus malignos, en la que de alguna manera el respeto hacia los muertos y toda esa las cabalgatas salvajes que aún existen en este periodo, pues se les sigue teniendo un miedo y un respeto. Pero también de alguna manera todas esas fiestas más de disfrazarse, las bromas y demás tienen mucho más que ver con precisamente estas fechas y más concretamente en noches como la que hoy vamos a comentar, que es la de San Silvestre. Todos sabemos que en el paganismo actual hay varias tendencias a la hora de interpretar los hechos históricos o la tradición, y algunos de ellos son bastante tajantes en cuanto a rechazar elementos que ellos consideran pues un legado de las tradiciones monoteístas, ¿no? del cristianismo o de otras, ¿no? Pero principalmente del cristianismo. Esto ocurre muchas veces cuando nos acercamos a las figuras de los santos. Sin embargo, pues hay que matizar un poco y hay que estar atentos a la cuestión de que muchas veces detrás de las historias de los santos existen historias anteriores que han conseguido sobrevivir, ¿no? Elementos que sobreviven a pesar de esa envoltura cristiana, que no deja de ser cristiana para algunos creyentes, pero que para otros practicantes pues pueden continuar antiguas tradiciones a través de esas nuevas formas o formas supuestamente nuevas, como sería el caso de las adoraciones populares a diferentes santos y santas y otras figuras en principio cristianas. De hecho, es muy interesante ver cómo esta ambivalencia pues se presenta hoy en día en muchas tradiciones de brujería, en la que no tienen ningún problema en mezclar figuras paganas con cristianas, y precisamente como ellos saben que eso hace referencia a un trasfondo mucho más profundo que la simple forma, pues han pervivido de una manera y conviven, y no hay discordia. Eris no está ahí. Esto sucede precisamente el 31 de diciembre con dos santos que están muy estrechamente ligados a la brujería, precisamente desde esa vertiente popular, ¿no? El más conocido sería San Silvestre, y ahora hablaremos un poquito de él, y la otra, no tan conocida, es Santa Coloma en catalán o Santa Columba, se traduce como Santa Columba en castellano. La figura de San Silvestre, como la de todos los santos, tiene dos acercamientos. Por un lado tenemos el acercamiento más cristiano, más tradicional, en la que se considera a San Silvestre como uno de los papas, no es de los primeros papas, pero el acercamiento popular, el otro acercamiento, que es el que nos interesa a nosotros, considera que San Silvestre es un santo que se le venera para protegerse contra las brujas, pero también se le considera como el que preside el sábado, precisamente. Nos dice Joan Soler Amigó en su enciclopedia de la fantasía popular catalana que San Silvestre no sería otro que Silvano o Pan, dios de los bosques y pues fecundador de las bestias. También considerado, básicamente llega a convertirse en el propio diablo como Silvano o Pan. Este santo, pues de alguna manera marca el hecho de que en esta fecha las brujas se reunían para adorar al diablo en sus ritos de brujería y campaban a sus anchas.
Pues precisamente por eso, porque las brujas esta noche iban un poco sueltas, precisamente pues la población quería protegerse de ellas. Y de hecho se han conservado diversas tradiciones en varios puntos, de los que vamos a comentar dos bastante alejados, Cataluña y Canarias, en los que pues esta noche la gente se protegía de las brujas. Por ejemplo, en Cataluña pues se salía a hacer ruido por las noches. De hecho hay una tradición en la que pues salía con petardos y escopetas precisamente para ahuyentarlas. Y otra tradición nos dice que, por ejemplo, se ponían las piedras de bruja, que en Cataluña son las piedras de sílex, las puntas de lanza, las antiguas, las que se encontraban, se ponían encima de los tejados para que así las brujas no hicieran daño. También se colocaban herraduras en las puertas y usos de hilar, precisamente para ahuyentar a las brujas como un elemento apotropaico. Es interesante el uso del uso, nunca mejor dicho, precisamente porque podría ser un elemento tanto para ahuyentarlas o quizá como para tenerlas contentas. También entendiendo la bruja en el sentido más amplio, ya no solo de la mujer o el hombre que se dedica a hacer sabbats y aquelarres y a seguir esta práctica, sino también como los espíritus que en estas fechas se sabe que rondan pues por ahí y de alguna manera no todos son benignos. Y para que veamos que esta noche de San Silvestre no es solo noche de brujas, aquí nos vamos a un punto muy alejado que son precisamente las Islas Canarias, en las que se nos cuenta que San Silvestre descendió 365 escalones al infierno para deshacerse de un dragón. Podemos ver en este descenso dos cosas, es de alguna manera ver cómo San Silvestre es considerado un héroe solar que en estas fechas pues desciende a matar el dragón, pero también podemos ver quizá una cristianización del santo, o de la figura que había antes del santo, mejor dicho, y así vencer al elemento pagano que sería el dragón. Que no hay que olvidar que el dragón en los diferentes cuentos cristianos es considerado no solo el mal, sino también el elemento pagano que se cristianiza. Por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos a San Jorge, que es popularmente conocido, ¿no?, como el que mata al dragón. El elemento del dragón es un elemento que es considerado el paganismo antiguo, que es vencido por el cristianismo. No hay que olvidar que la figura del dragón aparece en varios santos, como por ejemplo uno que ya tratamos en nuestros programas, que era Marta, que tenía dos vertientes. Marta la mala, que era la que se usaba para los conjuros, ¿no? Marta, Marta, la diabla y no la santa, dice así. Y luego está la Marta, la que efectivamente pues logra domar y apaciguar al dragón. Este elemento también puede ser visto de muchas maneras, pero es cierto que en el cristianismo se ha considerado muchas veces la supremacía de la idea cristiana sobre la pagana. Esto, sin embargo, pues nos remite a que probablemente el personaje de San Silvestre tenía mucha más importancia que luego los propios cristianos le dieron y que de alguna manera tenía un trasfondo mucho más antiguo. De hecho, uno de los indicios que nos permite conectar por aproximación la figura de Silvestre, lo que sería un dios silvano, una especie de Pan, es la existencia de los simiots, que son una especie de genios en los que se cree pues en la zona del Rosellón y que precisamente saldrían la noche del 31 de diciembre. Entonces estos simiots son muy parecidos a los silvanos y entraría dentro de todo este género de criaturas divinas o semidivinas con unos rasgos, pues precisamente eso, ¿no?, que nos recuerdan a los faunos, a los sátiros. Para protegerse contra las brujas, en Canarias, por ejemplo, los ancianos recitaban una oración a San Silvestre que decía así. Se recitaba 3 veces, por cierto. San Silvestre de Montemayor, conquista conquistador, guarda la cama y todo alrededor, de brujas y hechiceras y de hombre malhechor. Yugo en la frente, freno en la boca, Dios me libre de vosotras. Jesús en trances de 2 en 3, que los de avance abatan. Amén. La otra santa que se celebra este día, y que no es tan conocida como San Silvestre, es Santa Columba, que en Cataluña recibe el nombre de Santa Coloma y en Galicia el nombre de Santa Comba. Y esta santa habría sido una joven hispana de buena familia, de hecho creo, si no me equivoco, que era de Caesar Augusta, de Zaragoza, del siglo III. Entonces ella se habría bautizado, se habría convertido al cristianismo bajo el nombre latino de Columba, que significa paloma. Sin embargo, pues la traducción no se ha hecho, como no es Santa Paloma, es Santa Columba. Entonces habría huido a los 16 años hacia el norte debido a la persecución que se hacía de los cristianos y es apresada en los Pirineos, donde un carcelero pues intenta abusar de ella. Entonces en ese momento, milagrosamente, aparece un oso o una osa, dependiendo de la versión, y en algunas versiones lo mata y en otras versiones pues este abusador pues se convierte también al cristianismo. Entonces el emperador Aureliano ordena que sean quemados ambos, el oso y la joven, pero en el momento de ejecutar la sentencia aparece una lluvia milagrosa que apaga el fuego.
Entonces el oso o la osa desaparecen y vuelven a intentar quemarla. Entonces, pero, como decíamos nuevamente aparece la lluvia y es imposible. Si revisamos esta misma historia, esta leyenda, pues, la apartando un poco el hecho de que fuera considerada una santa, Columba, se le invoca un personaje en la que es capaz de invocar a un oso o de que aparezca un oso en su ayuda en un momento crítico y que además invoca tormentas para defenderse y que no puede ser vencida más que decapitándose, nos va a recordar mucho más la figura de una bruja que no la figura de una santa. Entonces, teniendo en cuenta que estamos en los Pirineos, no estamos hablando de la zona del Pirineo, y que el oso además es un animal muy importante allí, ya lo vimos cuando hablábamos de la leyenda de Juan del Oso, etcétera, pues no sería de extrañar que detrás de la figura de Santa Columba hubiera otra historia, otra leyenda anterior que precisamente hubiera logrado sobrevivir a través de esta cristianización muy superficial. De hecho, en Galicia, donde pues, ya sabemos que Santa Columba es conocida como Santa Comba, es junto con San Ciprán o San Cipriano una imagen imprescindible en los rituales de los pastequeiros, que son los sanadores tradicionales que utilizan elementos de la liturgia cristiana como la cruz, el pan o el vino, y sobre todo una oración en latín, el Pax Tecum, que es el típico de la paz sea contigo, de la que precisamente deriva su nombre de pastequeiros. Del mismo modo que San Cipriano, del que hablaremos en otro programa, la tradición de Santa Comba como santa popular no es reconocida por la Iglesia y sostiene que fue antes una bruja que una santa. Se dice que Comba no solo participaba de los aquelarres conducidos por el macho cabrío, a los que llegaban brujas de todas partes de España, sino que, de hecho, cuando no se presentaba el mismo demonio, era ella quien lideraba el sábat, quien lideraba el aquelarre. De hecho, su conversión al cristianismo habría sucedido después de encontrarse con Jesús por los caminos, que de hecho es una fórmula muy recurrente en los cuentos populares de toda la península, y sería curioso algún día ver esta paganización o popularización de la figura de Cristo, que igual que el demonio en otras ocasiones, pues se presenta como un caminante que va por los caminos interactuando y cambiando a las personas pues para bien o para mal o dando alguna lección, ¿no? Bueno, la cuestión es que se habría encontrado con este Jesús caminante y habría adoptado las virtudes cristianas necesarias para pues alcanzar los altares, al menos los populares. De hecho, pues Santa Comba es, junto con San Cipriano, una imagen imprescindible en los rituales de los pastequeiros y se le invocaba precisamente para expulsar o tratar con los demonios, que sería su especialidad. Y bien, pues después de ver estas figuras de santos y santas un tanto ambivalentes, con un pasado brujeril y con algunas atribuciones propias de las brujas, vamos a leer algunos cuentos recopilados por Ana Cristina Herreros en el libro de las brujas españolas, editado por Siruela, a través de los cuales pues, son cuentos del folclore, tampoco son historias demasiado complicadas, pero que nos permiten acercarnos a la figura de la bruja popular no como un ser completamente maligno, tampoco completamente benigno, pero que creemos que pueden transmitir de una manera bastante clara la idea de por qué a las brujas se les considera personas sabias, ¿no? Más allá de los dones que en algunas ocasiones veremos que conceden o de los castigos que en algunas ocasiones imparten, vamos a poder pues ver con bastante claridad cuál es la virtud que hace sabia a las brujas, ¿no? Y cómo es una virtud que se tiene que ir incorporando en el día a día de la población de cualquier época. A modo de comentario, creo que es muy bonito, a medida que escuchéis los cuentos, y os animo a que leáis muchos más, veréis que hay siempre una cierta ambivalencia, ¿no? Porque a la bruja se la teme, pero es cierto lo que dice Baelia, no solo se la teme, se sabe que es sabia, y se sabe que es sabia muchas veces porque sabe un poco más del lado oscuro o de otras cosas, como veremos en algunos cuentos, que el resto de personas, y que por lo tanto quizás es más prudente que los que no son brujos. El primer cuento que vamos a leer se titula La gorra verde y es un cuento que procede de Cataluña. Dice así: Había una vez un hombre más bueno que el pan. Una vez se encontró con una bruja en forma de zorra que no podía volver a ser mujer porque unos chicos le habían robado las ropas que había dejado escondidas debajo de una mata. El hombre le trajo ropa de mujer a la bruja y ella, agradecida, le dio una gorra verde y le dijo: Cuando te pongas esta barretina, sabrás qué piensa quien tengas delante. El hombre bueno se quedó todo contento con aquel regalo, pensando que iba a ser muy feliz porque, si sabía qué pensaba quien tuviese delante, sabría cómo tratarlo.
Pero sucedió que un día tuvo un pleito con un vecino suyo que le discutía la propiedad de un nogal que estaba en el límite de unas tierras que lindaban con las de él. El hombre bueno se puso la gorra verde y se fue a donde estaba el abogado que le defendía, para saber cuál era su opinión sobre el pleito. En cuanto estuvo cerca y miró al abogado, supo que estaba pensando. «Qué suerte he tenido con que haya venido este simple a que le defendía la propiedad del nogal. Le sacaré los dineros que necesito para la dote de mi hija y después lo mandaré a paseo con cualquier engaño». El pobre hombre, más muerto que vivo, pensó que lo mejor sería ir a buscar a su vecino y llegar a un acuerdo con él. Sin perder tiempo, se fue a casa de su vecino, pero en cuanto lo tuvo cerca, con solo mirar su cabeza, supo lo que pensaba. «Ya haré yo que se arrepienta este paleto de haberse metido en pleitos conmigo. Mientras va a la viña o con su mujer al mercado, le prenderé fuego a su casa». Podéis imaginar el efecto que le produjeron los pensamientos de su vecino. Desesperado, se fue a su casa para contárselo todo a su mujer y pedirle consejo. Pero cuál no sería su horror cuando, en cuanto la vio, escuchó lo que pensaba. «Ya vuelve este simple. Tengo que encontrar la manera de quitármelo de encima. Me parece que lo mejor será que le ponga algún veneno en el vaso. Así se irá al otro mundo y yo me podré casar con Pedro. Así el Pedro y yo nos gastaremos los dineros que este paleto ha ahorrado». El pobre hombre no sabía si podría soportar tanta verdad. Agarrándose a la pared, consiguió llegar a la habitación donde estaba su hija. A ella le contaría las malas intenciones de su madre. Pero en cuanto estuvo delante de su hija, enseguida escuchó sus pensamientos. «Ahora que mi padre está fuera, buscaré la bolsa donde guarda el dinero, lo cogeré y me iré a casa con el Juan, que ya me está esperando, y huiré con él a Barcelona, y nos casaremos a escondidas. Porque como él nunca me va a dar permiso para casarme con Juan, no voy a pedírselo». Estos pensamientos de su hija lo marearon tanto como los de su mujer, y pensó que el único que podría consolarlo era su hijo Tony, que era un buen chico. De la habitación de su hija se fue a la habitación del chico, y allí lo encontró preparándose la ropa para cambiarse. Pero otra vez, en cuanto lo miró, supo que pensaba: «¡Qué mala suerte tengo! Mi padre me ha pillado. Espero que no se dé cuenta de que quiero huir de casa para divertirme y buscar fortuna». El hombre bueno no podía más. La bruja, queriéndole hacer un favor, no le había traído más que pesares. Aquella gorra que parecía que le traería suerte y ventura, solo le había traído amargura y desgracias. Saber la verdad no le hacía más feliz, así que la arrojó al fuego sin pensárselo 2 veces. Y quien no lo quiera creer, no tendrá vino en la calabaza, ni saldrá a bailar a la plaza. Lo esencial de este cuento, al margen de cosas como que la bruja cambie de forma, es, creo yo, el hecho de que un favor mágico o un favor de cualquier tipo no siempre es bueno. En resumidas cuentas, ves cuidado con lo que pides que se te pueda hacer realidad. Como vemos, el hombre recibe un don, ¿no?, que es el don de leer los pensamientos gracias a ese gorro verde, pero ese gorro verde, sin embargo, le advierte de muchos peligros. Gracias a él sabe que no puede fiarse ni de su vecino, ni de su mujer, ni de sus hijos, pero a cambio, el saber la verdad implica un mal trago, ¿no? El hecho de que no puedes fiarte de nadie, pero bueno, al menos estás advertido de los peligros. Supongo que esto tiene mucho que ver con cómo usamos la magia y qué pedimos con ella. Creo que es muy interesante, ¿no?, que la bruja, a cambio de volver a su forma humana, dé esto a cambio. Porque en realidad le está advirtiendo de los peligros. Es cierto que le ponen un compromiso en el que al final el pobre protagonista acaba muy dolido. Pero también es cierto que gracias a eso ni la mujer lo matará, ni el vecino le quemará la casa, ni los hijos le traicionarán de esa manera. Es un poco esa doble vertiente, ¿no? Un poco lo que comentábamos antes, ¿no? La sabiduría de la bruja tiene esa doble vertiente. Por un lado, es sabia porque sabe hacer cosas que los demás no, ungüentos, hierbas, hechizos, etcétera. Pero parte de esa sabiduría, parte de esa ambivalencia, de ese doble rasero en el que no todo lo que aparentemente puede ser bueno es bueno, ni todo lo que aparenta ser malo es malo. Y creo que esto es lo más interesante del cuento, ¿no? Una advertencia de ves con cuidado con lo que deseas y con lo que pretendes alcanzar, que no todo va a ser bueno y no todo lo que vas a conocer en esta vida que tú crees que va a ayudarte, realmente te va a ayudar, sino que en realidad puede ponerte en un jaque, en un peligro, en una advertencia de lo que te puede ocurrir. Yo creo que a este hombre le han desmontado la vida, ¿no? También es un poco la idea esta de que el conocimiento es poder, en el sentido de que, bueno, sabiendo cosas, él también, si hubiera sido otro tipo de persona, podría haber sacado provecho él de los demás.
Pero lo miraría por otro lado, ¿no? El tema este de que para saber cosas hay que estar preparado para aceptarlas. Y a veces pues un acercamiento muy violento a la verdad, por así decirlo, es capaz de derrumbar tu mundo, ¿no? Te vas a llevar muchas decepciones en cuanto empieces a ver tal vez un poco más allá de lo que tú creías. Puede también tener una lectura un poco más cogida por los pelos, pero bueno, puede ser una lectura un poco más profunda, el hecho de que el hombre entiende que la zorra es una bruja y que no es un animal cualquiera, y que por lo tanto ayuda a cambiarle de forma, es decir, ayuda en ese proceso mágico, y que con él, de alguna manera, al no ser brujo, él no ser una persona mágica, obtiene un don, obtiene un poder, una responsabilidad, ¿no?, que se le escapa de las manos. Es decir, esto es lo que ocurre cuando juegas con la magia o ayudas a alguien mágico sin ser una persona que domina el tema. Al fin y al cabo, has adquirido un poder mágico muy peligroso, que es cierto, te ha advertido, pero claro, lo que dice Baelia, también te ha destrozado la vida. Y creo que puede tener esa vertiente de ves con cuidado con la magia, que no toda ella es buena. No, simplemente que a veces hay que estar preparado para asumir las consecuencias de lo que sabes, ¿no? Si de repente todo tu mundo se mueve y tienes que, bueno, yo si fuera este hombre, mandaba a la mujer con el otro y a los hijos a buscarse la vida y me mudaba, ¿no? Entonces implicaría una serie de acciones que con ese conocimiento tú puedes tomar acción. Sin ese conocimiento también se hubiera llevado la misma decepción, pero sin poder haber hecho nada al respecto. Es importante el hecho de que al final el hombre quema el sombrero, porque, como dice Baelia, ¿no?, podría haber tomado la decisión correcta y decir, pues mira, os mando a paseo a todos. Pero al contrario, podemos ver aquí una cierta negación de la realidad en cuanto a que quema el sombrero y mira, que tenga que pasarme lo que me tenga que pasar. Bueno, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como dijo el tío de Spider-Man. Así que, bueno, seguiremos con cuentos de brujas ahora. El siguiente cuento que vamos a leer se titula La bruja y la hiel de serpiente, y también sería de origen catalán. Dice así: había una vez un rey al que una bruja le había echado una maldición. No podría curarse de su mal hasta que no se untase el cuerpo con hiel de serpiente. El rey mandó a todos sus caballeros a buscar la hiel de serpiente, pero ninguno pudo encontrarla. Entonces mandó a un pregonero ir de plaza en plaza ofreciendo grandes riquezas a quien pudiese encontrarla. Lo escuchó una bruja que sabía más que el demonio y decidió probar suerte ella misma. Iría al castillo donde las brujas se reunían cada noche, porque sabía que ellas usaban hiel de serpiente para sus hechicerías. Se puso en camino, pero el castillo estaba muy lejos y se le hizo de noche. Llegó a casa de un joven que generosamente le dio posada a aquella vieja. La bruja, agradecida, le prometió que lo ayudaría siempre que lo necesitase. Camina que te caminarás, la bruja llegó al castillo de las brujas, que le dieron una taza con hiel de serpiente. Pero nada más irse del castillo, unos ladrones le robaron la taza. De vuelta, con las manos vacías, la bruja pasó de nuevo la noche en la casa del joven y le contó que los ladrones le habían quitado la taza que contenía la hiel de serpiente para el rey y le pidió que él, que era tan valiente, fuera a buscar a los ladrones y recuperase la taza robada para poder curar al rey. Con la hiel que le quedase obtendría todo tipo de suerte y ventura, pero cada vez que tuviese una alegría, la hiel se le iría acabando, hasta que se le acabase del todo, y ese día moriría. El joven emprendió el camino a la cueva de los ladrones, y mucho antes de llegar escuchó que todos se peleaban por la taza de hiel, pues sabían que con ella obtendrían una gran riqueza. Tanto se pelearon que acabaron por matarse unos a otros, hasta que no quedó ni uno vivo. Muertos los ladrones, no le costó nada al joven recuperar la taza de hiel. Se presentó en el palacio del rey y le untó un poco en la punta de la nariz. La taza de hiel se quedó casi tan llena como estaba. Al momento el rey sanó como antes de ser embrujado, y agradecido le dio al joven todo lo que él pidió. Con tanta riqueza, el joven se construyó un palacio más grande y más bello que el del rey, justo enfrente del palacio real. Cada día, vestido como un príncipe, salía a pasear con una gran carroza, seguido de una procesión de criados con tanta pompa y tanta gala que causaba la envidia hasta del mismísimo rey. Las princesas, cada vez que salían a la ventana, lo veían entrar y salir, y se quedaban tan asombradas de tanta pompa y tanta gala que un día se enamoraron todas del joven. Le dijeron a su padre, el rey, que les gustaría invitar a cenar al vecino, y un día el rey lo invitó. Si las princesas se habían enamorado solo con verlo, más se enamoraron cuando lo escucharon hablar, tanto que le dijeron a su padre que si no se casaban con aquel joven se morirían. El rey le dijo a su vecino que en agradecimiento por haberlo curado de la brujería, le daría la mano de una de sus hijas, la que más le gustase, y el joven eligió la mayor.
Pero he de aquí que la taza de hiel de serpiente, que no se había consumido nada con la curación del rey, mientras se construía el palacio y comenzaba a vivir con tanta riqueza, era tanta su alegría que la hiel se iba consumiendo más y más. De forma que cuando le dieron la mano de la hija mayor del rey, ya solo quedaba la mitad, y el día de la boda apenas quedaba una gota. El joven se asustó pensando que con la alegría de verse príncipe se consumiría toda la hiel y moriría. Así que corrió a buscar a la bruja para contarle lo que le pasaba, esperando que ella lo ayudase, tal como había prometido. La bruja hizo todo tipo de muecas y al final le dio un beso al joven. Con esto deshizo el maleficio que tenía la hiel de serpiente, y así el joven pudo vivir tranquilo y en paz, sin el miedo que le causaba ver cómo se consumía su vida. Y seguro que todavía sigue vivo, si es que no se ha muerto. Este cuento contiene muchos elementos interesantes. Para empezar, la propia hiel de serpiente, y luego el viaje que tiene que hacer la bruja para encontrarlo y cómo luego finalmente es un chico. Bueno, empecemos. El hecho de que sea una hiel de serpiente, el elemento principal del cuento, la hiel al fin y al cabo es algo malo, es algo que no es algo, digamos, benéfico. Precisamente es un elemento maléfico que ata al portador o ata al quien está maldito por ella, ¿no?, a una vida muy buena a cambio de nada. De hecho, este elemento luego lo comento. Es muy interesante que sea una bruja, pero no es una bruja aquí tanto como la pintan no es la bruja de la aquelarre. Me parece más bien un espíritu benefactor, ¿no? Esto que ya hemos comentado en programas anteriores. La bruja no siempre tiene que ser una bruja, un humano, puede ser un espíritu. La bruja y el hada a veces tienen fronteras muy, muy difusas. Al fin y al cabo, es un espíritu que va a casa de un joven. Aquí vemos el elemento de la hospitalidad con lo divino, un elemento que por cierto se repite en todas las culturas indoeuropeas, el hecho de que el acoger a un extraño, que al fin y al cabo es un dios o un espíritu benefactor, al fin y al cabo lo que te proporciona es un beneficio posterior mucho más rico. Y luego el hecho de que el chico, cuando va a buscar la taza que le han robado los ladrones a la bruja, realmente son los ladrones los que se matan entre ellos en una cueva. O sea, al fin y al cabo, los ladrones mueren por su propia codicia, porque no saben utilizar un don de una manera compartida. Es el hecho de que algo que en realidad os va a matar a todos, en realidad os acaba matando a todos en realidad sin necesidad de que lo pongáis en práctica y consigáis los beneficios que esto proporciona. De hecho, también es muy interesante cómo, gracias a eso, la bruja recupera la taza y se la da al chico para que sea él el que le unte la nariz. No es la bruja la que, efectivamente, la encargada en un principio de conseguir la hiel de serpiente, la que va a untarle la hiel de serpiente al rey, sino que es el mismo chico. Y que luego, finalmente, el chico, tras toda la hiel consumida por su buena suerte, tiene que pedir la ayuda a la bruja. Creo que este cuento tiene muchas lecturas. Para empezar, la humildad. Creo que es un elemento muy importante. El chico es hospitalario. La bruja cede esa hiel de serpiente, esa parte mala, que en realidad lo que va a hacer es ofrecerle una virtud muy buena, ¿no? La riqueza, la prosperidad. Pero a cambio de esa maldición, de que a medida que se te acabe lo bueno, lo malo poco a poco te va a llegar. La muerte te está acechando siempre. No olvides eso nunca. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que salva al chico? No le salva otro hechizo, otra triquiñuela. No, le salva la humildad de ir a pedir ayuda a la bruja, a la que él había ayudado anteriormente. Creo que eso es un elemento muy importante. Yo creo que hay un elemento también bastante curioso en este cuento, que es que cuando curan al rey, el rey estaba maldito, y usan el ungüento, la hiel de serpiente para curarlo. Cuando se usa de esta manera, la hiel no se consume. Es un buen uso, es el uso correcto, ¿no? Cuando el joven empieza a usarlo para sí mismo, es cuando se empieza a desgastar, y es cuando llega un momento en el que tanta alegría, que ya sabemos todos de dónde viene, ¿no? De la magia y tal, es cuando su tiempo se está acabando. Yo creo que podría ser una buena lección que te puede dar una bruja, ¿no? Un espíritu benefactor. Y ya justo lo salva en el último momento porque no hay maldad aquí. Tampoco ha usado la hiel para nada malo. No, realmente. De hecho, es muy interesante que cuando el chico va a quitarse la maldición, en realidad lo que está haciendo está a punto de casarse. Realmente el elemento de la boda siempre es un elemento conciliador en muchos cuentos. El hecho de que
comieron perdices y fueron felices, ¿no? Es justo cuando los dos opuestos, ¿no? La hija del rey y él mismo pues se unen para así de alguna manera lograr esa salvación también. Es justo en ese momento en el que se encuentra agonizante, es el momento de crisis, ¿no? En que realmente el espíritu benefactor le da la lección. Cuando sabes utilizar bien el don, entonces no se te quita nada, y eso con la magia tiene mucho que ver. Luego otro elemento que también es interesante es el hecho de que sea hiel de serpiente, ¿no? Y aquí estaba comentando con Baelia que tiene una doble lectura. Por un lado, la serpiente es un animal tónico, es un animal de la tierra que se arrastra y siempre tiene esa connotación negativa, ¿no? Esa connotación de pulsión, el hecho de la serpiente vista como nuestra naturaleza interna más profunda, que de alguna manera es la que hay que controlar, ¿no? El caduceo de Hermes con las dos serpientes enroscadas en equilibrio es un buen símbolo de ese equilibrio interno que se consigue mediante, de alguna manera, el ejercicio mágico bien llevado, ¿no? La magia de Hermes, que de alguna manera equilibra las serpientes, pero también es un elemento que tiene una parte muy interesante de sabiduría. La hiel de serpiente es lo que es la pulsión, es la avaricia, es todo ese deseo de conocer y tener que le va consumiendo y que le va a llevar a la muerte, pero sin embargo también es todo lo que le proporciona la riqueza, lo que le proporciona la alegría y también el conocimiento, porque es gracias a la hiel de serpiente y de haberla conseguido y de haberla recuperado de los ladrones que el hombre puede ir a pedirle a la bruja que le salve de la hiel de serpiente, porque si no hubiera conseguido esa hiel de serpiente y no estuviera maldito por ella, él nunca habría llegado a ese punto en el que realmente el espíritu benefactor de la bruja le quita esa maldición. Hay como esa necesidad de crisis, esa necesidad de estar al borde de la muerte para darte cuenta de la lección importante. Y ya otro tema, y yo creo que va a ser el último respecto a este cuento, es que la bruja del cuento, que es bien intencionada y tal, es un elemento guía, conductor. Probablemente si el muchacho se hubiera presentado él directamente al sábado de las brujas, a la reunión de las brujas, donde se tiene que conseguir la hiel de serpiente, hubiera salido muy escaldado. Es decir, para acercarte a según qué potencia, si eres profano, por así decirlo en la materia, necesitas un espíritu benefactor, un guía, o incluso, en algunas ocasiones un animal puede cumplir esta función, porque directamente no puede ir. Y ahora vamos a pasar a leer un cuento que se llama El hada mala y la princesa fea, que procede de Murcia. Y dice así: Pues esto era que en el país de las hadas la reina acababa de tener 2 hijas gemelas. Las pequeñas eran igualicas y tan guapas que todas las hadas estaban maravilladas de su belleza. El día del bautizo se hizo una fiesta a la que estaba convidado todo el mundo, menos el hada mala, porque en aquel país de las hadas había una hada mala. Entonces el hada mala fue a la fiesta y echó un encantamiento que hizo que la que había nacido en segundo lugar se convirtiera en la mujer más fea de la tierra. Las princesas fueron creciendo y la mayor era cada vez más guapa y la pequeña se hacía cada vez más fea. La mayor tenía los cabellos dorados y los ojos azules, como una princesa de cuento, y la pequeña tenía la cara llena de granos y verrugas y se le caía la baba. Era realmente asquerosa. Todos se reían de ella en cuanto aparecía. La pobre estaba tan harta que un día les dijo a sus padres que ya no podía más, que se iba a un castillo abandonado que había en la parte más lejana del reino donde no vivía nadie. Allí no sufriría las continuas burlas de la gente de aquel reino. La princesa fea emprendió su viaje y cuando llegó se encontró con que en el castillo abandonado estaban todos los muebles desordenados y llenos de polvo. Pero ella se remangó el vestido de princesa y se puso a ordenar y a limpiar el castillo hasta que lo dejó convertido en un auténtico palacio. Una noche, en la que paseaba por los campos próximos al castillo, se encontró una gran serpiente verde. La princesa fea se asustó y salió corriendo, y la serpiente detrás. La princesa despavorida corría sin saber dónde refugiarse. Tanto corría y tan asustada estaba que se cayó al mar, y estaba a punto de ahogarse, porque las princesas no saben nadar, cuando la serpiente alargó su cola y la salvó de las aguas. La princesa fea, agradecida, se llevó al castillo aquella enorme serpiente verde y desde entonces hicieron amigas inseparables. Un día acertó a pasar por allí la bruja mala, que iba a visitar su castillo preferido. Cuando entró, se quedó impresionada. El castillo estaba ordenadísimo y limpísimo. En ese momento se arrepintió del encantamiento que le había hecho a la segunda princesa el día de su bautizo. Deshizo el maleficio y convirtió a la princesa fea en una princesa guapísima. A la serpiente la convirtió en príncipe, y como eran tan amigas, se casaron y vivieron felices.
Bueno, pues aquí tenemos un cuento muy erisiano. Totalmente, sin duda. Hay que invitar a la parte mala a todas las fiestas porque si no le invitas tú, ella aparece sola. Que por eso Eris es nuestra matrona. Efectivamente. Y bueno, y vuelve a aparecer el elemento de la serpiente. Ambos personajes, tanto la serpiente como la bruja, en un principio se presentan como malvados o como malos o como mínimo que dan miedo, y luego pues poco a poco van alcanzando otros matices. Las serpientes como tal aparecen en varios cuentos de la península, algunos de ellos ya lo hemos comentado en programas anteriores. También es muy interesante aquí el hecho de que hay dos hermanas, ¿no? Una que ya nace guapa precisamente porque ella lo es, pero la otra es maldecida, y no es precisamente hasta que ella no decide emprender un viaje, ¿no? Aquí quizá vemos un elemento iniciatorio, ¿no? El hecho de irse fuera de la zona de confort en la que precisamente no había nada de confort, en la que precisamente tenía que salir para lograr algo más que ser solo fea, y llega a un castillo que ella, deja precioso. Eso es un detalle muy importante, un castillo viejo y abandonado que ella lo hace bonito. Sí, en la tradición popular todos los elementos que impliquen un trabajo, poner en orden cosas, un esfuerzo, el esfuerzo siempre es recompensado. Y además luego lo que ha dicho Baelia de la serpiente, que sea al fin y al cabo la serpiente ese elemento en el que tengas que de alguna manera lidiar, ya sea interior y exteriormente, esa doble vertiente, esa ambivalencia, ¿no? Para que al fin y al cabo, cuando la serpiente es tu amiga, pero se hace tu amiga en el momento en el que te estás ahogando, otra vez aquí vemos la crisis, ¿no? Cuando te estás a punto de morir es cuando realmente llega la ayuda, cuando realmente el momento de la muerte, casi simbólica, ¿no? El ahogamiento, no hay que olvidar que el ahogamiento es una muerte muy simbólica, el elemento acuático aquí tiene mucho que ver, tanto que las emociones, probablemente también tenga que ver un punto con la magia, ¿no? El hecho de esta iniciación acuática que existe en muchas tradiciones, y al fin y al cabo la serpiente la misma, la que te rescata, y luego la bruja la que hace que la serpiente se convierta en alguien, en un príncipe, con el que al fin y al cabo se casa. Otra vez aparece el elemento de la boda, el elemento de la unión de los opuestos, para al fin y al cabo lograr la felicidad máxima, es decir, la belleza y la unión, y luego encima supongo que ya la riqueza y la abundancia, porque no es un hombre cualquiera, la serpiente es un príncipe, no es un tío así de la calle. Otro elemento muy importante que aparece en este cuento es la imagen de la serpiente como algo que la princesa rehúye en un principio. ¿Vale? Esto, por ejemplo, aparece en cuentos como La princesa y el sapo. Y hay más, ¿no? Que es este miedo inicial, y además que parece que cuanto más corre, más le persigue, porque no deja de ser, entre comillas, su destino o aquello a lo que está destinada. A la princesa, que desde el principio todo le va bien, no mueve nada, no se va a ningún sitio, no aprende nada nuevo, simplemente le va bien, lleva su existencia tal como está prefigurada y ya está. Es esta persona que está maldecida, que empieza con mal pie, que además se lleva sustos, que corre, que se exilia, que está sola. También la soledad es un elemento de iniciación muy importante, ¿no? Entonces finalmente es cuando hace las paces con la serpiente, ¿no? Cuando puede ver dónde está la riqueza, y pues entonces es cuando en teoría le quitan la maldición, la primera bruja que la ha maldecido, pero también podría ser, que le han puesto en un camino en el cual tiene algo mucho mejor que la que se queda en casa. Sí, para empezar es muy bonito el elemento este de cómo hay una transformación, ¿no? Y al fin y al cabo esa transformación es no solo necesaria, sino es preferible a lo que tú dices de que la princesa ya haya nacido bien, porque gracias a eso no solo tiene más que la otra princesa que se queda con sus padres, tiene mucho más, tiene un príncipe, que es decir, la unión verdadera, ¿no? El hecho de encontrar a otro con quien unirse, y además tiene un palacio, ya junto con la bruja mala, que luego no es tan mala en el fondo. Así que aquí hay mucho que leer. Sí, en cierto modo es la comparación de dos caminos, ¿no? Al tener en cuenta que son gemelas, podría ser cómo va cuando vas por un camino o cómo va cuando vas por otro. No hay que olvidar que en muchos cuentos, en muchas tradiciones, ya fuera del cuento, en el folclore, los brujos son personas que normalmente están aparte, que tienen carencias físicas, ¿no? Que tienen algo que asusta a los demás. Cojera, ceguera, hay varias versiones de esta unión simbólica con ese otro mundo, ¿no? Ya es el mundo de la muerte, el mundo del otro lado, pues eso siempre está presente. La siguiente historia que vamos a leer
Lleva por título La dama del Monte das Croas, es de Galicia y dice así: En el Monte das Croas, en Pontevedra, estaba encantada hace mucho tiempo una joven muy bella. Se decía que vivía en un pazo que había en el interior del monte y que en él se guardaba el tesoro del gigante que la tenía encantada. Eran muchos los que deseaban encontrar aquel tesoro, pero nadie halló nunca la cueva por donde se llegaba hasta aquel pazo. La dona, señora o fada encantada, se desaparecía algunas veces a los hombres que iban por el monte al oscurecer, pero tampoco nadie se le acercó jamás, porque como era una encantada, la gente tenía miedo y huía de ella. Una vez la vio un niño que llevaba las ovejas de su padre, y parece ser que estaba sentada sobre una piedra, peinándose los cabellos con un peine de oro. La dama le llamó y pidió que le diera un cordero, pero el niño no le respondió y salió corriendo. Llegó a casa y, tartamudeando por el miedo que llevaba y también por la carrera que se había dado, contó a su padre cómo había visto a la dama del monte, y ésta le había pedido un cordero. Entonces el padre dijo al muchacho que volviera al monte y le diera el cordero a aquella señora, no fuera que se enfadara porque no se lo dieran y les causara alguna desgracia. El niño volvió entonces al monte, pero cuando llegó ni vio a las ovejas ni vio a la señora. Se echó a llorar corriendo por el monte llamando a sus ovejas. Después de mucho buscar, como no las encontraba, se iba ya para casa cuando de pronto vio justo delante de él a la dama, que llevaba sus ovejas, y dirigiéndose a él le dijo: No tengas miedo por las ovejas, que yo te las guardaré, pero ve a tu casa y dile a tu padre que venga, que tengo que hablarle. Entonces el niño volvió junto a su padre y le dijo que la dama del Monte das Croas quería hablarle. El padre, aunque muy receloso, fue hacia el monte pensando en que nada bueno le pasaría con aquella mujer encantada. Pero la dama, cuando lo vio, le dijo que se acercara a ella sin miedo, que nada malo había de pasarle, sino que por el contrario, si guardaba el secreto de lo que ella iba a decirle y hacía lo que le ordenase, tendría muchos bienes y venturas. No se sabe qué le pidió la dama del Monte das Croas a aquel hombre. El caso fue que desde entonces el hombre se hizo rico en poco tiempo, pues su rebaño crecía y sus campos daban buenas cosechas. Se decía que aquel hombre era quien llevaba al Monte das Croas cuanto la dama necesitaba para su sustento, pero él nada decía, nada respondía si le preguntaban. Un día aquel hombre enfermó, tan grave se puso que todos pensaron que iba a morir. Pero sucedió que cuando su mujer salió de casa para atender el rebaño y los campos, la dama del Monte das Croas le salió al paso y le preguntó cómo estaba su marido. La mujer no le respondió y, asustada, salió corriendo a todo correr. Cuando llegó a su casa, vio con espanto a la señora junto a la cama y que su marido había mejorado tanto que ya no parecía encontrarse tan grave. Cuando marchó la dama, la mujer preguntó a su marido por qué había ido a su casa aquella señora y qué le había hecho para que hubiese mejorado tanto. Pero él nada dijo, nada respondió. Tanto y tanto insistió la mujer que al fin le contó cuanto había sucedido desde que la vio en el monte, así como los remedios que le aplicó con unas hierbas que trajera. En el pueblo se decía que por haber hablado tanto, revelando el secreto, apareció muerto al día siguiente. Dicen que tenía todo el cuerpo lleno de moretones y magulladuras como si hubieras estado apaleándole. Sin duda alguna, una buena lección de por qué hay que guardar los secretos y por qué hay que callarse según qué cosas y no hay que decirlas, efectivamente. Sí, es muy curioso porque normalmente en los cuentos se da relevancia a la importancia de la palabra, ¿no? Al poder de la palabra, y queda en segundo plano la importancia que tiene el silencio, que para los brujos es mucha. En este caso estaríamos viendo un pacto, ¿no? Un pacto entre este hombre, cabeza de familia, y una encantada, un espíritu del lugar. También es, bueno, totalmente corresponde a las descripciones que ya hemos hecho en programas anteriores, ¿no? De precisamente estos espíritus, del peine de oro, la cabellera de oro, que guarda un tesoro, que precisamente otorga muchos bienes, pero solo los otorga a aquellos que saben cómo lidiar y cómo tratar a estos espíritus, precisamente. De hecho, pues tanto entre muchos de los sacerdotes de la antigüedad, sacerdotes paganos obviamente, bueno, los cristianos también, y personas que se dedican al trato con los espíritus, es muy frecuente que hay algunos tabús que se establecen en el pacto, ¿no? El pacto entre el practicante y los espíritus, y que solo ellos pueden saber de qué va la cosa y que se tienen que respetar, porque en cuanto se rompe el pacto, entonces pues hay unas consecuencias nefastas para aquel que hasta el momento ha estado, entre comillas, aprovechándose o teniendo acceso a recursos y a conocimientos que otras personas no tienen. También es muy interesante el tema de que sea un niño la que la vea y sea el padre el que, gracias a la bondad del principio, porque al fin y al cabo el padre podría haber dicho no vuelvas más al monte, pero es gracias a que el padre le dice al niño ves al monte y dale lo que te ha pedido,
Es decir, es el conocimiento de cómo hay que saber tratar, y no solo tratar, sino tener esa humildad, ¿no? Que en los cuentos anteriores ya hemos hablado, ¿no? El ser, saber respetar a alguien que sabes que sabe más y puede mucho más que tú. Y luego el cumplimiento de las normas a pesar de la insistencia del entorno. Es decir, aunque te estén chinchando, nada. Si no se puede decir nada, no se dice nada y ya está. Aunque sea tu mujer, tu hijo o quien sea, efectivamente. El silencio, pues también se pueden hacer muchas cosas con el silencio. De hecho, pues hay muchas supersticiones, podemos decir, al respecto, ¿no? Tipo de si pides un deseo, no le digas a nadie, porque si no, no se va a cumplir. Yo creo que viene un poco de la misma lógica, ¿no? De que muchas veces guardar el silencio significa poder incubar las cosas hasta que están lo suficientemente maduras para salir al mundo objetivo, ¿no? A la realidad esta más táctil. Como la experiencia mágica tiene mucho de subjetivo, tiene mucho de... al fin y al cabo es una experiencia que muchas veces cuesta mucho transmitir. El silencio también es un elemento que ayuda a lo que dice Baeli a madurar y también a lograr que todos esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos, incluso esas cosas más espirituales que no son ni sentimientos ni pensamientos, logren tomar forma sin necesidad de que la palabra sea la que empiece con ello. Es decir, el poder de la palabra reside en que todo aquello que es nombrado existe, ¿no? En teoría, pero también existe el poder del silencio, que es hacer cosas sin necesidad de pasar por el poder de la palabra y que éstas se materialicen a partir de precisamente eso que hay más en el fondo, eso que hay, la riqueza de la cueva, no precisamente el hablar y el hablar y el hablar, que al fin y al cabo es una manera muy fácil de exponerse y quedar en evidencia de todas las maneras posibles. Y ahora nos quedamos en Galicia para escuchar otro cuento que se titula La novia bruja, pero este cuento posee otros matices que los anteriores no tienen. Este cuento, a diferencia de los anteriores, no tiene tantos elementos, vamos a decirlo, mitológicos, sino que, todo lo contrario, posee elementos muy locales, a lo que da a pensar que estamos hablando probablemente de transmisiones orales de hechos o, sí, probablemente sucesos que tarde o temprano se fueron deformando y acabaron en lo que es, pues, los cuentos como tal los conocemos. También existe la posibilidad de que no fueran hechos en sí, sino que se tratara sencillamente de una transmisión oral de un conocimiento, porque como vamos a ver estos cuentos de brujas, ¿no? El otro género del que vamos a tratar de la novia bruja, suelen tener una serie de elementos que ya comentaremos más adelante, mucho más prácticos y mundanos. Así que ahora vamos a leer La novia bruja. Esto le pasó a un hermano de mi abuelo. Yo se lo oí a mi padre, que lo tenía como cosa cierta y verdadera. A aquel tío abuelo mío, según cuentan, de mozo le habían gustado desde siempre las muchachas, y se divertía con ellas en las fiestas y en las romerías, y en los bailes que se celebraban las tardes de los domingos. Le llegó, como a todos, la hora de enamorarse de una joven muy guapa, y pensó en casarse con ella. Pero la madrina del hombre, la tía Marica, que era tía suya, y a la cual tenían por meiga en el lugar, le dijo un día: «No te cases con Katusha, no te conviene». «¿Por qué me dices eso, madrina?» «¿No te basta mi consejo?», le replicó ella. Mi tío abuelo se fue a casa dándole vueltas a lo que había dicho la madrina. Su tía Marica sabía muchas cosas y conocía bien el mundo, pero el hombre dudaba. Katusha era una aún joven muy bonita y lozana, le gustaba el baile y cantaba que daba gusto oírla, pero él la conocía desde hacía poco y no sabía mucho de ella. La muchacha le gustaba y además ella tenía algunos bienes por su madre, que ya había muerto, y cuando muriese su padre también heredaría algunas tierras. «Madrina», le dijo otro día su tía Marica, «Katusha es una muchacha como una rosa, es trabajadora y hacendosa, y posee además algunos bienes. ¿Por qué dice que no me conviene para casarme con ella?» «¿Quieres saberlo?» «Quiero», dijo él. «Pues ven el sábado por la noche a mi casa». Y mi tío abuelo, al dar las 12, allá que se fue, a casa de la tía Marica. Su tía le dio un vaso con un vino en el que, según le dijo ella, había macerado algunas hierbas muy buenas para la salud. Mientras el tío abuelo bebía, ella se puso a calentar en la sartén un poco de enjundia y empezó a hablarle de cosas extrañas. Mi tío abuelo fue adormeciéndose sentado en un escaño. Después, según contó, sintió como si se fuese por el aire. Pasó por entre una densa nube de niebla blanca, le pareció volar sobre la espesa sombra de los pinos y por fin oyó el rumor del mar. Estaba en un gran arenal. Lo que allí vio le hizo estremecerse. Tantas mujeres desnudas y todas brincando y revolcándose en la arena, riendo y corriendo unas tras las otras.
Había algunos hombres también, aunque pocos, y muchas viejas. Todos parecían locos. ¿Qué cosas hacían? Luchaban, andaban a revolcones. Y el diablo también estaba allí. En aquella reunión enloquecía, según contaba mi tío abuelo. El diablo miraba todo aquello sonriendo alegremente, con sus cuernos de cabrón retorcidos, con su barbita cabruna y su rabucho golpeándole las costillas para ahuyentar las moscas. «Escucha, mira y calla», le dijo la tía madrina, que huyó enseguida de su lado para unirse a los otros. Entonces mi tío abuelo vio una moza que, montada sobre la espalda de un hombre, gritaba y reía mientras le golpeaba con un vergajo. Nunca lo hubiera creído, era Katusha. El hombre creyó volverse loco. Entonces el diablo sopló un cuerno de buey y toda aquella gente se cayó. «¿Qué habéis hecho esta semana?», preguntó el diablo. «Yo hice que no pudiera bautizarse un niño», dijo una vieja. «Yo hice malparir a una mujer», añadió otra. «Yo enfermé de anemia a una mocita, puse tísico a un mozo, volqué un carro de leña, que cogió debajo un viejo y... Era Katusha la que decía todo esto». Mi tío abuelo cerró los ojos y se tapó los oídos con las manos. No quería saber nada más. ¿Qué razón tenía la tía Marica? Ella la conocía bien. Bajo una apariencia de ángel ocultaba un espíritu del infierno. Mi tío abuelo despertó en la cocina de su tía Marica. Se levantó y sin decir una palabra marchó a su casa. Ella no le dijo nada tampoco. Después, al atardecer, mi tío abuelo se encontró con Katusha, que iba muy arregladita y resplandeciente como un sol. ¿No vas al baile?, le preguntó ella. «No», respondió él. «Ayer estuve en el Arenal de Cangas y me encuentro cansado». Ella comprendió. Le echó una mirada de fuego y se fue. Aquella noche mi tío abuelo despertó aterrorizado. Sintió en la garganta como si le clavaran un cuchillo. Echó la mano y agarró una cosa extraña. ¿Qué era aquello? La luna llena alumbraba por la ventana y pudo ver lo que había cogido. Era una serpiente. De un golpe saltó de la cama y golpeó la cabeza del animal contra el suelo. Después lo tiró en un rincón. Se lavó el cuello y la garganta con aguardiente, se ató un paño alrededor del pescuezo y se acostó otra vez. Pero no pudo volverse a dormir y pasó la noche en vela. «¿No sabes?», le dijo por la mañana su madre mientras le ponía el desayuno. «Tu novia, Katusha, apareció muerta al lado de la cama. Parece que se cayó y se golpeó la cabeza en el suelo. La encontraron en un charco de sangre». Mi tío abuelo se acordó de la serpiente, subió al piso y buscó por todos los rincones. La serpiente que mató había desaparecido. Este cuento, como ya he dicho, yo creo que pertenece a otro género, puesto que no es tan fantástico y de alguna manera está situada en un punto geográfico más concreto y siempre hace referencia a que esto es una cosa que efectivamente ha pasado. Y creo que este cuento tiene algo de transmisión oral de conocimientos por varias razones. Para empezar, partimos de que el hombre, ¿no?, pues se enamora y que su tía Marica es meiga, no es bruja, es meiga. Esto es una diferenciación muy interesante que un día trataremos en un programa que hagamos sobre Galicia, que es verdad, tenemos que hacerlo, lo debemos. El programa sobre Galicia probablemente sean 2 o 3. 2 o 3, efectivamente. Y nos quedaremos cortos, pero bueno, se intentará. Pero bueno, es el hecho de que es una meiga, no es una bruja, el matiz este de que Marica, la meiga, es buena, la bruja es mala. También vemos esta diferenciación en otros cuentos, ¿no?, como las brujas benefactoras y las brujas malefactoras, ¿no? Y el hecho de que precisamente le da una serie de instrucciones que debe cumplir para volar al sábado de las brujas y obtener un cierto conocimiento. Para empezar, lo cita un sábado por la noche, no es casual. Luego, a las 12, la noche bruja. La hora bruja, perdón. Luego le da un vino en el que se tiene que beber, en el que ha macerado unas hierbas muy buenas para la salud, según dice el cuento. Aquí vemos un poco de, pues el hecho de que el sábado no tanto como un viaje físico, porque al fin y al cabo dice que él se despierta, sino como un viaje espiritual. El hecho de que un viaje espiritual que aquí vemos inducido por hierbas, el hecho del uso de plantas para alcanzar ese estado sabático. Luego también vemos que nada más llegar le dice 3 palabras: escucha, mira y calla. Un buen consejo para muchas brujas y muchos brujos, sinceramente. Una vez allí, ve como el resto hacen maldades, ¿no? Presididos por el cabrón, efectivamente, hacen sus maldades clásicas de los aquelarres. Y luego vemos ya como al volver se despierta el elemento este del sábado, no como algo físico, sino como algo más, algo más de ensoñación. Este sábado que se produce mediante el consumo de estas hierbas y al que se accede mediante un estado alterado de conciencia. Y que él, sin embargo, le da un conocimiento real. Precisamente por este conocimiento real, él sabe que Katusha no es de fiar y por eso le dice, no, yo no voy al baile contigo. Y ella va transformada en serpiente, porque al fin y al cabo, al matar la serpiente, mata a Katusha, y de alguna manera esta serpiente
Aquí no parece ser algo tan simbólico como la serpiente que te persigue y te rescata, sino que efectivamente también hay una advertencia, ¿no? Las brujas también saben transformarse en animales. Las brujas no solo vuelan y van al sábado y hacen maldades, las brujas tienen un verdadero conocimiento que hay detrás. El hecho de que haya estos elementos tan marcados, ¿no? El hecho de que sea en la cocina de la tía Marica, que vemos un brebaje, que esto sea a tal día, a tal hora. Hay un conocimiento popular de las brujas, vamos a decirlo, un conocimiento exotérico de la brujería, que está ahí, está presente en muchos cuentos, pero sin duda alguna es un conocimiento exotérico al que hay que acceder primero para luego conocer lo esotérico. De alguna manera, estos cuentos de transmisión oral no hay que olvidar que pueden tener un elemento de quien deba oírlos y deba conocer lo que tenga que conocer, que lo capte. No, al fin y al cabo, los grandes secretos se guardan mejor a voces. Eso es un detalle que es muy interesante. Y sin duda alguna este cuento me ha gustado mucho porque vemos claramente un proceso de vuelo al sábado, de conocimientos de brujería mucho más práctico que los anteriores. Sí, hay varios cuentos de este tipo. Yo los he visto en Aragón, en Cataluña, en los que siempre lo mismo, ¿no? Un joven se enamora de una muchacha y alguien le advierte. Se esconden y las ven volar al sábado o las descubren en actos brujeriles. Pero es verdad que esta historia da muchos detalles. También había una, si no recuerdo mal, una de Aragón, que creo que el protagonista era un zapatero, que describe el uso de los ungüentos y cómo se van por la chimenea. Si no recuerdo mal, esto lo estoy diciendo así, un poco de memoria. Sí, bueno, y de hecho muchos de estos cuentos también tienen las llamadas fórmulas, ¿no? de volar, ¿no? Como la famosa frase catalana es alta fulla, bola fulla, o sobra pic y sobra fulla, otras fórmulas catalanas de, por ejemplo, de volar al sábado, que al fin y al cabo es después de ungüentarse, pues hay que volar mediante la repetición de lo que sería, no quiero llamarlo mantra, ¿no? Pero sería al fin y al cabo unas palabras que te ayudan a alcanzar ese trance, ese sábado onírico. También hay otras fórmulas para llegar a estos aquelarres. De hecho, conservamos algunas. Una de ellas, por ejemplo, era la que decían en la localidad de Cenarbe, en el año 1498, precisamente esta es histórica, que se referían para llegar al boque de Viterna. Decían así: sobre art y sobre espina, a lana de box y amos aina. Hay también en castellano, por ejemplo, en el cuento este que comentaba antes, la fórmula era algo así como por encima de Rama y Hoja a las eras de Tolosa, que pues, era una de las zonas donde se celebraban grandes aquelarres. En el cuento, precisamente, el marido que quería seguir a la mujer o alguien que quería seguir a la bruja intentaba imitarla y lo hacía mal. Entonces, en lugar de decir por encima de Rama y Hoja, decía por entre Rama y Hoja. Entonces, al emprender el vuelo, pues pasaba por entre el bosque y se llevaba todos los golpes del bosque, ¿no? De las ramas y tal, que es otra advertencia. Una advertencia de por qué no hay que alterar las fórmulas que no conoces cómo funcionan. Otra fórmula muy curiosa que encontramos pues tanto en España como en las Islas Canarias como en varias poblaciones de Sudamérica, tanto México como Venezuela, Ecuador también. A la hora de contar historias de brujas, es una que dice de villa en villa, de viga en viga, sin Dios ni Santa María. Y con diferentes variantes, ¿no? Pero lo que se repite es sin Dios ni Santa María. One, two, three, four. Y aquí termina nuestro programa brujo de hoy. Y esperamos, como no, que nuestra emisión haya sido de vuestro agrado. Y que los consejos que a lo largo de la historia nos han dado brujos y brujas y gente que ha estado en contacto con ellos, pues nos sean útiles para este año civil que empieza. Por último, me gustaría hacer una reflexión en voz alta, nunca mejor dicho, sobre el tema de la brujería, ¿no? Mucha gente se obsesiona con aprender brujería de libros, necesito a alguien que me enseñe, necesito a alguien que me lo transmita. Yo creo que los conocimientos de brujas están mucho más evidentes de lo que nosotros nos pensamos. Solo es cuestión de saber escuchar, como dicen. Desde Encrucijada Pagana damos las gracias a nuestra matrona Eris por su espléndido tutelaje. Y damos las gracias sobre todo a todos los oyentes que nos escucháis tanto desde los podcasts en iVoox como desde Sardañola Radio o bien a través de nuestro canal en YouTube.
No olvidéis que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, en un mensaje privado, o como no, en nuestro mail encrucijadapagana@gmail.com. Así que, queridos oyentes, nos encontramos en el próximo programa de Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto y feliz año. Don't bake a portal, just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday